televidentes, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el coordinador regional de CONADIS aquí en Piura, el señor Roger Silvestre. Muy buenas tardes, señor Roger. Gracias por haber venido a Yo Decido. Muchísimas gracias. Realmente bastante encantado de haber sido invitado por Yo Decido y estamos para las preguntas que ustedes consideren. ¿Podría, por favor, explicarnos la diferencia entre discapacidad e incapacidad, algo que suele confundir la sociedad? Sí, y gracias por esa pregunta porque definitivamente es una de las barreras que todavía no hemos podido superar, porque generalmente la propia familia sobreprotege o se avergüenza cuando hablamos de que su hijo puede tener algún tipo de discapacidad. La incapacidad es el diagnóstico médico de una junta de este cuerpo médico, en la que lo integran desde el traumatólogo, el otorrino, el oftalmólogo, el psiquiatra, el neurólogo, o sea, todos los médicos deciden al final en su diagnóstico que la persona está incapacitada para trabajar y también que tiene que valerse de terceros para poder seguir su vida como corresponde, ¿no? En el caso de la discapacidad, es la limitación una o más que puede tener una persona, pero con la debida rehabilitación en su salud y en lo que respecta al campo laboral, en su capacitación, puede insertarse en la vida política, económica, cultural, social y tecnológica. Eso es lo que estamos trabajando en materia de discapacidad. Correcto. Tengo entendido que existe una ley que es la 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta ley? Bueno, la ley 29973 y su reglamento recogen lo que en el año 2007 el Congreso de nuestro país, el Congreso de la República, ratifica y hace suya la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad de la ONU, ley internacional que está vigente a partir del primer día de 2008 en nuestro país, y esa es la base legal que recoge la 29973. Por supuesto, la 29973 hay que recordar que es producto de una iniciativa legislativa ciudadana que permitió que finalmente el Congreso la apruebe y es la que nos permite en la actualidad trabajar en lo que es accesibilidad, salud, educación y deporte adaptado, trabajo y empleo, programas sociales, normas y presupuestos, que es lo que realmente necesitamos que se implemente a través de los gobiernos regionales, a nivel de región, los gobiernos locales que vienen a ser provinciales y distritales, pero también a nivel nacional a través de todos los ministerios. Bien, y ahora, ¿podría por favor explicarnos cómo es que supervisa CONADIS el cumplimiento de la ley en las entidades estatales y privadas? ¿Lo hacen acaso con inspecciones o supervisiones inopinadas? ¿O es que lo hacen mediante solicitud del discapacitado afectado? Sí, la persona con discapacidad generalmente hace un reclamo, que es lo correcto también, porque ellos también tienen que hacer lo que se denomina vigilancia ciudadana, pero en el caso de CONADIS, CONADIS tiene en su sede central lo que es la Dirección de Fiscalización y Sanciones, y viene trabajando en lo que es el presupuesto que se debe asignar anualmente a la SORES y a la OMAPE, y también en el tema accesibilidad. Todos los años las leyes fiscales del presupuesto del sector público asignan el 1% y este 1% debe ser dividido en dos partes, o sea, dos cantidades, el 0,5% que es para todo lo que es el tema de accesibilidad, hablamos de rampas, veredas, y el otro 0,5% es para gastos operativos, planes, programas y servicios que desde las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad y desde las OMAP, que son las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad en cada una de las municipalidades, tienen que ejecutar a través de su plan operativo institucional. Ahí estamos permanentemente tratando de asesorarlos, porque si ellos, los responsables, no elaboran su plan operativo institucional y no articulan con la parte o el área que corresponde, como es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
es el gran problema, pero además de otro problema que tenemos es el permanente cambio de los responsables de estas oficinas. Todavía por parte de las autoridades y de los funcionarios existe el pensamiento erróneo de que todavía estamos con la ley 27050. Pero regresando a la pregunta, el tema del presupuesto lo fiscaliza la Dirección de Organizaciones. Nosotros recibimos y hacemos supervisiones permanentes a las municipalidades, pero es a través de sus mismas oficinas. Nosotros les solicitamos la información. ¿Les dieron presupuesto? No. Si no les dieron, inmediatamente tenemos que estar articulando, en el caso nuestro, que estamos en las regiones, con el alcalde, con las autoridades, y finalmente, si ellos no cumplen en el tema presupuestal, la ley fiscal del sector público, en este caso, por ejemplo, es la ley 31638, en su 62ª disposición indica que pasado el año fiscal, el ejemplo es que estamos hoy día en el año 2023, ellos a partir del primer trimestre del año siguiente, que vendría a ser el 24, tienen que informar a la Comisión de Inclusión de Discapacidad del Congreso de la República, a la Comisión de Presupuesto también de la Comisión, con copia al CONADIS sobre la ejecución de ese presupuesto que se le asigna anual. De no ejecutarse ese presupuesto, a partir de ese trimestre vienen las sanciones. Antes no se puede porque la ley les respalda en ese sentido de que tienen que informar a partir del primer día del primer trimestre del siguiente año fiscal. Ahora, hay una pregunta sumamente importante que nos hace una televidente a través del interno. Un discapacitado que aumenta sus discapacidades, ¿por qué no puede ampliarlas en su carné y debe esperar el vencimiento de este para actualizar la información? Es una información errada que le han dado a la persona, porque si una persona con discapacidad, los médicos tienen 3 diagnósticos que, aparte del tipo, indican leve, moderado y severo. Son los únicos que pueden decir si tiene leve o moderado. Si yo, persona con discapacidad, tengo el diagnóstico severo y considero de que ya aumentó mi discapacidad, tenía moderada y aumentó mi discapacidad y considero que soy severo, tengo que pedir a los mismos médicos, si yo del lugar de mi jurisdicción, si es hospital o posta, primero me acerco y si ahí hay médicos que están autorizados para evaluar, calificar y certificar la discapacidad, pido una revaluación. En esa revaluación, si el médico considera, después de esa evaluación, que sí subió el grado de su discapacidad, inmediatamente le tiene que dar el certificado. Ahí aparece si ya es severo y el CONADI lo único que tiene que hacer es modificar los datos, actualizar el diagnóstico e inmediatamente tiene que dar el carnet. No es que se tenga que vencer. La información ha sido mal dada. El tema es que deben recurrir o bien a buscar la información en la OMAP, que es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de su jurisdicción, o al propio CONADIS a través de los teléfonos que tenemos en la página para que podamos orientarlos. Entonces, si la persona tiene diagnóstico leve o moderado y considera que es severo, lo primero es acercarse al hospital o posta de su jurisdicción para pedir una revaluación. Y de eso dependerá. Si el médico se ratifica de que está en leve y moderado, no podemos hacer nada, porque es el médico los únicos autorizados para decir si la gravedad llegó a severa. Bien, gracias por aclarar la duda que tiene la televidente. Otra consulta, señor Roger. ¿Por qué el carnet de discapacidad tiene fecha de vencimiento? La fecha de vencimiento es entre 10 años aproximadamente, porque se está permanentemente monitoreando el tema de los programas sociales. En el caso, por ejemplo, de los que están en el programa Contigo, existe el trabajo de los médicos de tratar de bajar o estabilizar ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque todos están queriendo tener el diagnóstico de discapacidad severa para poder acceder al programa Contigo, que es yo no lo puedo llamar una pensión, porque no lo es, pero sí es un bono de 300 soles que les dan cada 2 meses.
pero ¿quién puede vivir con 300 soles? Lo que intentamos a través del trabajo y lo que la misma norma nos indica, que debemos trabajar desde CONADIS, OREDIS y OMAPEI, incluso el sector salud, es el tema de que a través de una rehabilitación la persona pueda bajar su grado de severo a moderado o si mantenerse en severo, porque la norma indica que se les va a dar un bono para un proyecto de emprendedor. Ya está haciendo en 2 regiones. Esa es la idea, de darles un bono para un emprendimiento y que puedan empezar a trabajar y valerse por sí solos. Porque, repito, 300 soles cada 2 meses no es decir que eso les va a permitir tener una vida digna, ¿no? Y además, en el diagnóstico de leve y moderado está que incluso tienen derecho a la educación, a la capacitación para el tema laboral, en los concursos públicos de estudios o de trabajo. La persona con discapacidad, si en su expediente que presenta para ese concurso adjunta hoy por hoy el carnet de discapacidad, la copia en este caso, tiene derecho a de haber alcanzado un puntaje aprobatorio a 15 puntos de bonificación sobre ese puntaje. Yo siempre les hago a quien explico los ejemplos, ¿no? Puede que haya un ganador con 69 puntos y la persona con discapacidad en su puntaje mínimo aprobatorio ha sacado 60, entonces tendría derecho de cada 10 puntos, punto y medio, con los que serían 9 puntos más, con el empate es ganador del puesto. El empate le da el triunfo en el concurso público a la persona con discapacidad. Bien, ¿y cómo pueden hacer los discapacitados que no gozan de pensión social para acceder a una pensión de discapacidad severa? ¿Y para quiénes se da esa pensión? La pensión del programa Contigo, que ya lo estamos denominando pensión, pero repito, para mí es un bono. Para ser beneficiarios del programa Contigo, el primer requisito es que el diagnóstico del médico en el certificado de discapacidad, y eso lo subrayo, no es tener el carné amarillo, que también indica que es persona con discapacidad severa. El programa Contigo, su requisito dice el certificado médico, que tiene diagnóstico de severidad. Ese es uno de los requisitos. El segundo requisito es que su ficha socioeconómica, que la da la UIE de la municipalidad del sector donde vive la persona, arroje que está de ser pobre o extremo pobre. Pero hay otra opción. Si lo califican de no pobre, ya automáticamente no accede a la pensión. Y el último requisito, o sea que son 3, es que no esté recibiendo alguna otra pensión por parte del Estado. Es el requisito con el que se tiene que ya ahí mismo en la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad hacer el trámite. Es la única área que trabaja con el MIDIS, que es el responsable del programa Contigo, y todas las municipalidades, el MIDIS les alcanza el link para que puedan ingresar a una página y puedan inscribir a las personas que reúnen los requisitos. O sea, y el jefe de OMAPEI es el que maneja ese aplicativo. Muy bien. Se ve más presencia en los gobiernos locales a través de la OMAPET, pero muchos desconocen la labor del OREDIS. ¿Cómo impulsar a OREDIS? Bueno, realmente esa es una tarea que no la hemos podido todavía lograr. En los años 2000 hasta el 2010 estábamos en la lucha de que se aprobara la ordenanza que creaba la OREDIS, ¿no? Había una enorme resistencia por parte del gobernador de esos tiempos, que a pesar de que se le hizo por parte de la Federación de Organizaciones de la Persona con Discapacidad una acción de cumplimiento, apelaron en algo que es tan importante para uno de los sectores más vulnerables, pero finalmente en el 2011 ya se empezó a tener una ordenanza. Sin embargo, la ley nuestra, la 29973, indica en el artículo 69 que la OREDIS tiene que estar dentro de la estructura orgánica de la del gobierno regional, y nosotros hemos luchado para que se entienda que debe ser una oficina, pero sin embargo tenemos un gran problema con los asesores o los funcionarios que permanentemente están ahí.
incluso con los técnicos que trabajan lo que es el reglamento de organización y funciones y todo lo que es la estructura de estas entidades. ¿Por qué? Porque ellos se basan en las leyes orgánicas, ya sea la ley orgánica de gobierno regional o de los gobiernos locales, y esa es una ley que está desde el año 2003 y no se ha actualizado en este tema, no se ha actualizado. Y en el artículo, en uno de sus artículos, indica de que la atención a las personas con discapacidad es a través de un programa, o sea, y no quieren entender que ahora ya no es un programa, que tiene que crearse o tiene que ponerse en funcionamiento como corresponde una oficina, ya sea regional o municipal, de atención a la persona con discapacidad, la misma que cuenta con ese 0,5% para sus actividades, y que los responsables de OMAPE, los que están frente a esa oficina y los que están en la misma OREDIS, tienen que tener la capacidad. El artículo 6.2 de nuestra ley indica que tienen que tener experiencia en el tema de discapacidad para poder estar frente a ello, ¿no? Una experiencia certificada, dice la norma, experiencia certificada. Sin embargo, un poco o nada les interesa pues a los gobernantes de turno en ese aspecto, porque ellos ponen generalmente a quien es de su partido, de su movimiento, y hacen permanentes cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en un tema tan sensible en la que se necesita que el plan operativo institucional de estas entidades se programe oportunamente, se requiera oportunamente el presupuesto y que tengan personal pues que trabaje? Si hablamos de OREI, significa región, o sea, no tendría que estar trabajando con un grupo de su entorno, nada más de a quienes conocen, sino tendría que hacer actividades a nivel de toda la región. Y en beneficio de la En beneficio de la persona con discapacidad y sus familiares directos, en el caso de la discapacidad intelectual y mental. Igualito tendrían que ser las municipalidades, ya sean provinciales o distritales. Lo que diferencia, no la ley en este caso, sino lo que diferencia son los pocos presupuestos que sí tienen los distritos. Pero para eso está lo que significa que si un distrito, llámese de Piura, no cuenta para una actividad de support, tiene que recurrir a la provincial. Y si la provincial no lo tiene, tiene que recurrir a la OREIS, o sea, a la región, y así sucesivamente, ¿no? Pero lamentablemente aún tenemos responsables de las oficinas de planeamiento y presupuesto, que son los encargados, que no han sabido interpretar lo que dice la norma, no han encontrado la ruta para poder adquirir, solicitar esos presupuestos, algo que va a cambiar totalmente el próximo año, porque se ha aprobado ya la ley, ya pasó el tema del dictamen y ya estamos en la espera de que se confirme de que para el próximo año sí no van a tener ninguna excusa, es de carácter obligatorio el 1% para dividido, como dije anteriormente, 0,5% para accesibilidad y 0,5% para presupuesto. Y ya vendrán pues no las sanciones hasta esperar que termine el año, sino de inmediato. Si no asignaron, ya las áreas competentes tendrán que cumplir. En este caso, a Dios gracias, por ejemplo, la Comisión de Inclusión y Discapacidad, me refiero a los congresistas, están supervisando. También se han unido a este trabajo que le corresponde, por supuesto, al CONADIS, porque es el ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Pero ya también se viene sumando la Contraloría de la República y ya pues son aliados que parece que han identificado el terrible daño que se le viene haciendo a este sector, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, las personas con discapacidad. Nosotros hasta hace un año atrás teníamos la posibilidad de supervisar porque estaba dentro de nuestras competencias. Lamentablemente en ese manejo del cambio del ROC, a nosotros que éramos dependientes, o sea, me refiero a las coordinaciones, éramos dependientes de presidencia, prácticamente la idea de aquellos funcionarios que estaban en ese entonces, ya no están, gracias a Dios, consideraban que el CONADIS debe ser central nada más, o sea, Lima, y que las coordinaciones desaparezcan. A Dios gracias. Imposible. A Dios gracias, en la misma lucha nuestra, que nos hemos unido. Yo estaba la semana pasada en Lima, en representación de todos los compañeros coordinadores, porque nos tienen atado de mano. Nosotros no queremos entrar en un proceso administrativo por supresión de funciones, pero queremos que ellos pues, nos den las herramientas para poder continuar con la supervisión y todo lo que estaba dentro de nuestras funciones. Aparentemente ya hay una opinión favorable de la ministra y hay la participación incluso de congresistas y hemos estado trabajando eso.
Y esperemos, pues, se va a modificar el rol para que regresemos a tener las funciones que nos permita trabajar. Realmente CONADIS cumple un papel sumamente importante y todas las personas que tienen alguna discapacidad deben confiar en CONADIS y recurrir si es que tuvieran algún inconveniente o si quieren alguna orientación sobre su carnet de discapacidad y sobre los derechos que tienen como personas discapacitadas en sus centros de labores, sobre todo. Quisiera agregar, si me permite, algo que venimos impulsando desde hace algunos años desde nuestra coordinación. Es el empadronamiento de las personas con discapacidad con ficha especializada en discapacidad precisamente. Piura, por ejemplo, lo hizo en su momento, pero de manera virtual, y nosotros consideramos que no era lo correcto, y este año sí lo han iniciado a mediados de septiembre, un empadronamiento. 30 personas me han informado que han contratado y lo están haciendo casa por casa. Si alguien se entera que han pasado por su casa y no lo han empadronado, llámeme a mí, al número 978887490, que inmediatamente haré el llamado correspondiente a los responsables para que se acerquen a su casa. ¿Esto por qué, señoras y señores? Si el Ministerio de Economía y Finanzas dice, yo no tengo la data de cuántos somos. Si bien es cierto, el censo de 2017 dice que somos un promedio de 3.400.000 y algo más en el 2017, lo cierto es que en Piura dice también un promedio de 170.000 personas, sin embargo, solamente el 10% está inscrito. Y para el Estado, si no has pasado por la evaluación y certificación, no te reconoce ni te da los beneficios de persona con discapacidad, así sea evidente tu discapacidad. El requisito es el de pasar por la evaluación médica y tener tu certificado. Ese certificado en la actualidad, la norma indica que tiene que ser subido al sistema de las entidades de los hospitales de salud y ahí recién vas a recibir los beneficios. De lo contrario, el Estado te atiende como persona natural. Repito, así se ve a tu discapacidad, si no tienes el certificado te tratan como persona natural. Así entonces el llamado a que si no pasan por su casa, acérquense a su oficina municipal de atención a personas con discapacidad que está en cada una de sus municipalidades y pidan que los asesoren para poder sacar su certificado y posteriormente inscribirse al CONADIS. Muy bien, muchas gracias por haber venido, señor Roger. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con la doctora Erika Seminario. Ella es médico neurólogo y hablaremos sobre el Parkinson. Regresamos.